público presente, académicos, estudiantes, profesores. Lo primero que les voy a pedir es si no sería conveniente, o preguntarles si no sería conveniente que los de atrás se corrieran hacia adelante. No veo por qué se han exiliado. Muy bien. El tema que vamos a tratar es la crítica literaria, el papel al blog, del papel al blog. Este panel tiene como la figura central a don Manuel Rodríguez Rivero. Don Manuel Rodríguez Rivero nació en Barcelona. Es editor y escritor. Ha colaborado en una treintena de medios escritos y audiovisuales. Ha sido director literario de las editoriales Alfaguara y Espasa Calpe. En la actualidad, don Manuel Rodríguez Rivero es columnista en el diario El País y titular de la página Sillón de Orejas, en el suplemento literario de dicho diario. Sin más introducción, pues dejo dirigiendo el debate a don Manuel Rodríguez Rivero. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos ustedes por haber querido venir a escucharnos. Vamos a ver. Conmigo están, voy a hacer primero nombrarlos nada más, aunque tienen ustedes sus nombres delante, 5 personas que saben y van a opinar del asunto que nos ocupa, ¿no? Que es, como saben ustedes, la crítica literaria del papel al blog. En esta mesa nos proponemos analizar entre todos un capítulo específico de la ya reiterada cuestión acerca de cuánto y de qué modo influyen las tecnologías de la comunicación en el procesamiento de la literatura y, concretamente, de la crítica literaria. Mis compañeros de mesa van a referirse de una u otra manera y con mayor o menor profundidad a asuntos como el papel de la crítica en un mundo en el que la producción de libros de cualquier soporte se ha disparado, los demasiados libros. Se referirán también inevitablemente a el descrédito de la crítica literaria, o por lo menos de cierta crítica literaria, que cada vez tiene un papel menos importante en el proceso de asimilación y difusión de la literatura. Se hablará también de los nuevos críticos online y de la validez de sus propuestas, de la llamada democratización de la opinión. Se hablará de la crítica de los bloggers y también de las críticas, entre comillas, de las plataformas de venta online por la que se guían en sus gustos y en sus compras millones de lectores. Se hablará también inevitablemente de la crisis de la prensa, por lo menos en lo que afecta a los suplementos literarios, muchos de los cuales saben ustedes que están en proceso de extinción, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos. Y se hablará también de si ha variado no solo la crítica, sino también los destinatarios de la crítica, la gente que leía la crítica y quién se interesa hoy por ella. En este momento, la crítica literaria que se puede leer, por ejemplo, en Internet, se caracteriza por una abundancia, más que de la crítica, las noticias de libros que se pueden leer en Internet se caracterizan por una abundancia de informaciones heterogéneas y sin jerarquizar. Cada uno dice lo que quiere
como quiere y, por supuesto, el nivel de calidad, de intensidad y de preparación es muy diferente. En la red también, y a propósito de esa nueva crítica, se desestabilizan los códigos de valor y los cánones existentes y se forman otros. Y además, todo esto viene por la irrupción incontrolada de cantidad de nuevos agentes, de nuevos críticos literarios. De todo eso van a hablar mis compañeros de mesa. La primera en hablar por orden alfabético es Núria Zancot. Núria Zancot es española, estudió psicología, es licenciada en periodismo, ha hecho siempre, es una prestigiosa periodista cultural, ha hecho periodismo cultural siempre en ABC, en el diario ABC, en La Razón, y en la actualidad es redactora jefe y responsable de la sección de libros del suplemento El Cultural del periódico El Mundo. Núria, perdón, ¿dónde está Núria? Ah, no te veía, perdón. Empiezo entonces. Sí, sí. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos, amigos y amigas. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. A ver. ¿Me oyen ahora? No sé si va a ser peor. En fin, vuelvo a empezar de nuevo. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Pocas frases retratan tan bien como el comienzo de Historia de dos ciudades de Dickens nuestro mundo actual y también la crisis que está sufriendo la cultura en español y el mundo editorial. Porque estamos inmersos en un tiempo de cambios y de grandes esperanzas que tiene tanto que ver con la economía como con la cultura y las nuevas tecnologías. Ya nos lo dijo hace casi 10 años Jean Daniel al recibir el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Estamos ante un cambio de civilización que coincide además ahora con una brutal crisis económica a nivel mundial. Los datos son contundentes y perdonen que les hable del mercado español, pero es el que más conozco y cuyos datos más recientes tengo. En los últimos años hemos pasado de superar las 110.000 novedades al año a 65.000. Y aún así son demasiadas porque, aunque nunca hay suficientes libros, la primera industria editorial cultural de España retrocede a cifras de hace casi una década. Por 5º año consecutivo han descendido las ventas y se acumula una caída de casi el 30% desde el año 2008. Por otra parte, la oferta aún desmesurada, síntoma quizá de la bibliodiversidad, pero absurda en un país que no lee como Francia o Alemania, ha acortado la vida de los libros de manera radical. Cada vez se vende menos, pero de menos títulos. Y si hace 5 años la vida media de una novedad podía superar los 3 o 4 meses, hoy, por desgracia, hay títulos que no llegan al mes de vida, si tienen la fortuna de ser desembalados. En cuanto transcurre ese mes sin que se venda mucho, y por desgracia además, insisto, cada vez venderse mucho, el venderse menos, el libro, la novedad, es de vuelta. Y el lector que no frecuenta las librerías, y en España además hay mucho alérgico a pisarlas, o no sepa de su existencia por los suplementos culturales, las secciones de los diarios o Internet, no podrá disfrutarla. Sobre todo, no conocerá lo que publican las que quizás sean hoy las mejores editoriales, que son las más pequeñas y exigentes, devoradas a menudo por los grandes sellos. De ahí, y ahora más que nunca, la responsabilidad de la crítica literaria, tanto en papel como en las redes sociales, fundamental para ayudar al lector a seleccionar y no caer en la confusión que muchos intentan alentar, sobre todo si queremos seguir construyendo una sociedad que siga produciendo y transmitiendo ideas sobre la libertad, sobre la memoria, sobre el pasado y, sobre todo, acerca del futuro. ¿Y qué tiene que ver la crítica literaria con esto? Pues muchísimo. Desde nuestra revista, que tiene 2 versiones, una en papel y otra en la red, tenemos claro que debemos servir al lector y no a las modas o los caprichos del mercado, alentando el talento allí donde se encuentre, estimulando al autor primerizo y exigiendo al consagrado.
Criticar sin complejos, componendas o servilismos. Hoy más que nunca, quienes trabajamos en revistas culturales, en papel y en la red, estamos obligados a replantearnos además casi cada semana cuestiones esenciales, como si somos aliados de los lectores, cómplices de los autores, si estamos siendo además también siervos de los editores o publicistas, o si tienen razón intelectuales como José Antonio Marina, cuando denuncia nuestra tentación al ombliguismo autorreferente, porque nos sentimos protagonistas de una cultura 5 estrellas y solo hablamos para los interesados en ella. Ahora que la prensa y sobre todo los suplementos y sobre todo la prensa en papel está en crisis. O como dice a menudo mi directora Blanca Berasategui, si servimos a los lectores o a las modas, si atendemos a lo esencial o a la fugacidad de los premios, si confundimos cultura con entretenimiento o diversión o si convertimos la literatura en un infierno plomizo para los poco iniciados. El reto de un suplemento literario hoy en papel es compatibilizar difusión y calidad, y les confieso que es dificilísimo. Como la oferta editorial es abrumadora, existe la tentación del igualitarismo a la baja, pero ese es el desafío ahora que abundan las informaciones y los juicios, como decía Rodríguez Rivero, poco o nada jerarquizados, sobre todo en la red. Intentamos facilitar, y vuelvo a recurrir a Marina, lo complejo y complejizar lo fácil, sometiendo a una función crítica permanente los libros que tratamos para atraer la atención del curioso sin menospreciar o sin ofender al especialista. Peter Sloterdijk, en El desprecio de las masas, denunciaba el alarmante aumento del culto a la vulgaridad y aseguraba que eso permitía que se elevara el nivel y se considerara lo normal o lo banal a la categoría de interesante e incluso importante. El filósofo alemán distinguía entonces entre comunicación vertical y comunicación horizontal. La vertical sería la que profundiza, la que exige un esfuerzo y una predisposición por parte de los lectores, a los que un cultural quiere intentar seducir. La horizontal, en cambio, se dirigiría y ejecutaría lo que el lector quiere oír o lo que el mercado pide. Cada semana, desde nuestras páginas y también desde la web, intentamos dar cuenta y razón de esa comunicación vertical exigente y rigurosa, pero sin perder de vista a los lectores, porque nuestro objetivo no es atender tan solo a los 5.000 interesados en España que acuden a comprar los suplementos culturales, aparezcan en el periódico que aparezcan, sino también conquistar a los 200.000 lectores del diario, a los que a lo mejor la cultura les importa mucho menos que los sucesos o los deportes, y a los 500.000 que pueden pasearse por la red. Aunque sé que luego hablaremos de ello, sí me gustaría también comentar que aunque criticar a la crítica es un deporte desde hace siglos, a nivel mundial además, estoy convencida de que nunca ha sido tan profesional, rigurosa y plural como ahora. Ha perdido poder, sin duda, pero también ha ganado libertad y sabe combatir al mercado. Lo malo, insisto, es la saturación. Para que se hagan una idea, si en España se publican 65.000 títulos cada año, y ha habido años en los que han sido 90.000 o incluso 110.000, nosotros, en papel, apenas podemos dar reseñas de unos 1.200. Y ahora ahí aparece la red y la red es nuestra salvación. Tampoco olvidemos, por una parte, que hay quien dice que dentro de poco los diarios en papel van a ser un lujo. Y, sin embargo, lo que sí es cierto es que ahora mismo una publicación literaria dedicada a la literatura, disculpe la reiteración, hoy por hoy solamente digital es económicamente inviable porque no encontraría patrocinadores. Y, sin embargo, tenemos también la suerte de compartir el español y sería absurdo ignorar la posibilidad de dar a conocer la literatura, nuestra gran literatura, a los 500 millones de hablantes que hoy la compartimos. Como les decía, nosotros en el Cultural tenemos 2 versiones. La revista se publica en papel cada viernes con referencias en numerosas páginas a contenidos que amplían las críticas en la web, ya sean entrevistas a los autores o adelantos editoriales de los libros de los que hablamos. 2 días después, el lector interesado puede encontrarnos en Internet, en elcultural.es. Como somos un semanal, además, nuestra web, creada en 1998, ofrece contenidos diferentes y complementarios que se renuevan cada día. Las reseñas por ahora son iguales,
Lo único que hacemos es cambiar el tratamiento de los textos, es decir, transformar los párrafos, subrayar algunas frases para facilitar la lectura. También, insisto, hacemos referencias también dentro de la red nuevas a entrevistas anteriores, otras publicaciones anteriores del mismo autor o sobre el mismo tema. Pero, insisto, la crítica sigue siendo la misma, porque creemos firmemente que no se trata de bajar el nivel de exigencia, aunque también sabemos que para llegar al lector más joven tendremos que cambiar el lenguaje habitual, acortar los textos, acelerar los plazos, pero con el mismo rigor. No queremos contribuir a la confusión ni a la falta de jerarquización, ni a esos cientos de miles de informaciones literarias disfrazadas de reseñas que cruzan el ciberespacio. Con todo, insisto, la red, los blogs son el futuro, aunque ya tienen mucho pasado y han fomentado, como explicaba hace muy poco tiempo en un artículo Vargas Llosa, están fomentando la libertad de expresión frente a dictaduras como la de China o Cuba. Desde sus inicios, la red está felizmente poblada por jóvenes y no tan jóvenes letraridos y biblioencendidos, que en sus blogs cultivan la crítica literaria, fomentan polémicas, alientan el despliegue intelectual y la magia memorialista. Hay quien, como Iván Tais, aquí presente, nos descubre desde su Moleskine informaciones o reseñas desconocidas con las que se desayunan muchos editores y lectores y agentes para saber qué leer o editar. Pero también quien aprovecha las redes sociales para convertirse en gancho de editoriales o de librerías y distribuidoras virtuales demasiado ambiciosas. Quien distribuye supuestos poemas inéditos de Borges o cartas póstumas falsas de despedida de García Márquez, o quien disfruta de una bitácora para que sus amigos bendigan las últimas obras de otros amigos en una suerte de conspiración literaria muy poco recomendable, pero también, por desgracia, cada vez más frecuente. Insisto, también es el futuro. Nos lo ha demostrado, por ejemplo, Vicente Luis Mora, que abrió su blog a interesantes debates literarios que acabaron en duras polémicas. Hace tiempo nos contó cómo intentó renovar el género de la crítica con nuevos formatos, como la videoreseña, el pasadizo intercultural, la hipercrítica y ampliar el espectro de debate crítico intelectual. José Antonio Millán reflexiona desde 2001 en su blog sobre novedades en las redes sociales, sobre el libro y la lectura. En fin, se multiplican los nombres: Muñoz Molina, Trapiello, Rodríguez Rivero, Juan Cruz, Alejandro Gándara, Neumann, Patricio Pron, Iwasaki. Se multiplican, por tanto, las tentaciones, pero ya ha terminado mi tiempo. De hecho, lo he pasado un poco, así que por ahora sí que esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nuria, y gracias por ese primer acercamiento a lo que es y quizá deba o pueda ser la crítica literaria. Me he quedado con una frase que quizá pueda despertar en otros participantes en esta mesa cierto escepticismo, a propósito de que en nuestros días la crítica ha perdido poder y ganado libertad. Ya veremos si después, en un debate posterior, alguien quiere decir algo sobre eso. El siguiente turno es para Nora Catelli, que está a mi derecha. Es una escritora argentina, aunque desde 1976 se afincó en Barcelona, en donde es profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona. Ha sido profesora invitada en numerosas universidades latinoamericanas y europeas, y españolas, por supuesto. Es autora de numerosos trabajos sobre pensamiento literario, especialmente en el campo de la autobiografía y de la historia de la lectura. Y entre sus libros destaco Testimonios tangibles, Pasión y extinción de la literatura moderna, que fue premio Anagrama, y En la era de la intimidad. En la actualidad prepara un libro sobre Juan Benet. Y es crítica en La Vanguardia, en El País y en otros diarios. Adelante. Tienes que pasar el este porque esto no. Ay, sí, ahora sí. Los libros que editan, traductores que comentan los libros que han traducido, libreros que comentan los libros que venden, pero no hay, incluso hay espectadores corrientes y lectores corrientes, pero no hay críticos. Tanto los lectores corrientes como los espectadores corrientes derivan de un malentendido, el del common reader, que inventó Virginia Woolf en los años 20 y que, a pesar de ser una noción aparentemente simpática, partía ya de manera escurridiza
de una evidente fragmentación de públicos y que por tanto leía desde una posición que no era en absoluto la del lector corriente, sino la del crítico y el creador que lee. El lector corriente no existe. Existen capas de lectores cuyas aficiones, gustos y actitudes se pueden describir con bastante fiabilidad sociológica. 2. Figuras de reemplazo. En estos programas y en todos los soportes posteriores a estos programas, hasta llegar a los blogs, se ha ido acentuando la mengua de la crítica, porque la crítica, en sentido estricto, produce malestar. Criticar, incluso por su misma etimología, significa separar, jerarquizar, aunque sea de modo oblicuo. Y aunque el lector corriente no existe, su golem, el consumidor corriente, sí existe. En el diálogo inmediato o aparentemente inmediato que se establece en lo que se llaman todas las actitudes respecto de la participación directa, en cualquier soporte que sea, el crítico se ve incluso obligado a disimular su oficio, porque el consumidor corriente es muy susceptible. 3 susceptibilidades. El escritor también es susceptible y reclama del crítico, y aquí no distingo entre crítica de diario, apreciación, ensayo e incluso discurso académico, una distinción que hizo en El Mundo el texto y el crítico Edward Said en los años 70. El crítico supone, esta crítica, una mediación, pero la mediación no es neutralidad, como muchas veces exigen los escritores, sino oficio. Y el oficio del crítico es la composición de series. El crítico tiene en mente series históricas, las muestre o no. Tiene en mente series genéricas, las muestre o no. Y tiene en mente sus propias categorías, que son la historia de sus lecturas. Roland Barthes, en los años 60, definió de manera insuperable la crítica como la construcción de lo inteligible de nuestro tiempo. Y escribía en ese momento no solo para artículos académicos, sino también en Le Nouvel Observateur. 4. Lo inteligible de nuestro tiempo. El título de este panel, Del papel al blog, subraya la desaparición de esa tarea porque no parece proponer una reflexión sobre las condiciones de esa construcción, la de lo inteligible de nuestro tiempo, sino sobre sus soportes, que son parte de esa construcción, pero no la constituyen. Nuestro título sobreentiende que hay una diferencia de sustancia entre el papel y el blog. Pero ha habido cambios radicales incluso antes de la existencia del blog. Hubo una revolución auténtica dentro del campo de la crítica literaria, para remitirme solo al siglo XX, que se vivió de manera dramática y socialmente radical, y ahora nos parece arqueológica, cuando el Times Literary Supplement, en los años 70, decidió suspender el anonimato de sus reseñas. Cuando se desplazó la contundente autoridad anónima y colectiva de las reseñas, que se sostenían porque eran las reseñas del TLS, sustentadas en un sujeto de enunciación, para decirlo con los términos precisos, que era el órgano mismo y que hoy se mantiene como resto en las editoriales de los diarios, y se pusieron los nombres debajo de las notas y se dio a la firma un valor individual, diluyendo la autoridad colectiva que hoy reaparece quizá en la red. ¿Por qué sucedió esto? Porque había aumentado una capa de lectores informados y los nuevos lectores de los años 70 no llegaban a distinguir, como se había hecho siempre para la lectura del TLS, a través de los estilemas de las reseñas y los giros, distinguir o apuntar o discutir sobre la posible autoridad de quien se había cargado un libro o lo había elogiado. Los very few se habían convertido en too many, very few. ¿Qué introduce el blog? Acentúa la participación individual y grupal
pero en un plano de, como lo señaló Nuria Zancote hace un momento, de horizontal, de igualdad. Se es autoridad porque se tiene un blog, no porque se discurra críticamente acerca de esa autoridad. Una medición de las visitas y un sueño de visibilidad injustificada e inmediata son sus promesas. El blog es la mediación sin mediación. No hay editores, jefes de redacción o correctores. Se supone, en las críticas que se hacen a este tipo, yo aquí las estoy repitiendo, no digo si las comparto o no, que hay un exceso de democratismo, que es una aportación a un narcisismo naif y proliferante. La fiesta de la cultura de masas, invitadora y enormemente simpática. ¿Quiere decir eso que desaparece la jerarquía? Todo lo contrario. Las publicaciones, este es el otro aspecto, las publicaciones y blogs académicos, por ejemplo, están cada vez más pautados y el reconocimiento mensurable de la autoridad de la comunidad universitaria está cada vez más tasada. 6. ¿Dónde está la autoridad? Falsamente desaparecida en los blogs, fragmentada pero contundente en los saberes especializados. Sin embargo, hay un cambio que yo juzgo espectacular, tan significativo como la desaparición del anonimato en el Times Literary Supplement. ¿Qué ha sucedido? Que ese saber especializado, académico, no tiene ahora sus propios objetos de estudio, su propio canon, sino que se vuelca sobre un canon único, que es el canon de la cultura de masas. De esta manera tiene un corpus doble, hasta cierto punto tramposo, otros han escrito mucho sobre esto, solo los repito. Contiene ese saber especializado una jerarquía conceptual que impugna esa propia jerarquía, sometiéndose a la unión del corpus entre la cultura alta y la cultura de masas. El proceso ha sido largo, empezó cuando las sociedades capitalistas adquirieron movilidad y siguió como cambio espectacular a través de muchos estadios transicionales. En los años 60, un gran crítico inglés, Raymond Williams, lo definió de modo lúcido. Dijo así: en una sociedad moderna de clases, y tenemos que recordarlos porque nuestras sociedades son sociedades de clases, pero ha habido un cambio, estas dos categorías, cultura popular, cultura alta, expresan una relación, no una separación. En una sociedad de clases, cada una de estas culturas es consciente la una de la otra, está atenta la una a la otra, se siente hostil la una con la otra. Y eso es lo que ha cambiado, lo que ya no es así, lo que Raymond Williams debería modificar si describiera la relación entre cultura de masas y cultura alta en este momento, y el nexo, quizá la bisagra, que en ese caso son los blogs. Debería, como digo, corregirlo. La relación entre la cultura alta y la de masas ha pasado de la hostilidad a la fascinación de la cultura alta por la cultura de masas. Y la parte que se reserva, lo que llamamos antipáticamente, pero hay que ser antipático a veces, cultura alta, no consiste en un corpus separado, Samuel Beckett contra Mankell, Juan José Saer contra Isabel Allende, sino en una serie de recursos teóricos que justifica justamente la desaparición de esos dos tipos de canon. Lo inteligible de nuestro tiempo, para retomar la definición de Barth, que debe ser construido por la crítica, está obligado, y yo creo que esa es la tarea de la crítica, a hacer visible esa reserva, no a ocultarla, porque ese cambio de jerarquía, esa fascinación de la cultura alta por la cultura de masas, es lo inteligible de nuestro tiempo, es nuestro problema. Es el 8. ¿Es el blog un medio de la cultura de masas? Cuando nos dejamos seducir por la oposición entre papel y blog, olvidamos que el blog no es un fin, sino un medio, se diría, de la cultura de masas. La crítica no se modifica con el soporte, salvo
que éste le permita olvidar que de lo que se trata es de la autoridad. La cultura de masas aborrece aparentemente la autoridad, aunque solo la desplaza hacia lo incomprensible. Por eso nuestras sociedades han producido esta separación inédita, enormemente acentuada, entre la producción cultural, común a todos, y los medios para pensarla, reservado a la cultura alta. Cuando se hace crítica se pueden elegir dos vías. La primera reproduce la identidad del corpus, alto y bajo unidos, en la propia actitud crítica, que se transforma en algo así como una publicidad de baja intensidad, o su inversa, que suele pasar por crítica pero que no lo es, que es el rechazo sin la argumentación. La segunda es la que piensa lo inteligible de nuestro tiempo con todas sus notorias trampas y desajustes, incluido el desplazamiento de las fuentes de autoridad, no su desaparición. Decir que han desaparecido es simplemente una afirmación demagógica. 9. No hay una única patria literaria. Si esa invocación anterior es hacer crítica, la crítica en castellano debe hacerse cargo de otros modos de fragmentación y no aspirar a una única patria literaria. Recuerdo aquí unas observaciones de Carlos Barral en los años 60, un extraordinario poeta y un recordado editor. Dijo en uno de los tomos de memorias: las literaturas nacionales, el refrendo lector e incluso crítico y académico a las literaturas vivas de cada país, y nosotros representamos a muchos países, están basadas en las descollantes segundas figuras, no en las excepciones, en los excesos de talento de los autores que operan al margen de las modas y corrientes. La decantación de influencias, la asimilación de experiencias foráneas, los motores en suma de la historia literaria operan siempre con absoluta independencia de las invenciones geniales, dijo Barral, en los niveles de la buena literatura pero no de la excepcional. Y dijo, uso excepcional y genial en términos relativos. Las literaturas nacionales, nuestras literaturas, están hechas de segundas figuras, de obras conformes a las exigencias de un público inteligente pero no profético, que tiende a hacer esperar algunos años el reconocimiento de los hallazgos insólitos y presuntamente duraderos. Pero más allá de esa literatura nacional, esa literatura regular de las segundas figuras, dijo, no tiene excesivo sentido, sino como punta de una moda exportable cuando el país del que procede es culturalmente dominante. La buena literatura nacional no es exportable. Más allá de las fronteras, solo se impondrán los libros excepcionales o las mediocridades anecdóticas. 10, y con esto termino, por muchos circuitos. Abogo por muchos circuitos, por muchas jerarquías, por la distinción activa, no vergonzante, entre la literatura regular, la excepcional y la mediocridad anecdótica. Abogo por los circuitos nacionales y sus proyectos. La posnación es un capricho de las autoridades norteamericanas, de las universidades norteamericanas. Dejemos a los mercados y a las apetencias panhispánicas, que también se entusiasman con la posnación, la soflama universalista. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Me quedo también aquí con el recuerdo de ese momento simbólico que es, yo ya no lo recordaba, pero es verdad, fue fundamental, la suspensión del anonimato en las reseñas del TLS. Me quedo también con otra idea, prefiero para una posible discusión posterior, de la fascinación de la alta cultura por la cultura de masas. Quizá tiene que ver con la creación de un crítico también y sobre todo un lector omnívoro, y también con esa idea acerca de que la buena literatura nacional no es exportable. Le toca hablar, yo creo que a Carlos Franz, perdona,
Carlos Franz tiene doble nacionalidad, nació en Chile y tiene también la nacionalidad española. Es narrador, ensayista y además académico, es miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Entre sus novelas destaco El lugar donde estuvo el paraíso y El desierto. Ha ganado importantes premios como narrador. Fue agregado cultural de la Embajada de Chile en España. Un libro de ensayo importante es La muralla enterrada, y ha vivido y trabajado e investigado en ciudades como Berlín, Cambridge, Londres, Guadalajara y Monterrey, México. Colabora también en prensa, en El País, en La Nación de Buenos Aires, en La Segunda, de Santiago, en la cadena El Mercurio y en Letras Libres. Adelante, Carlos. ¿Aló? ¿Se oye? Sí. Bueno, como han dicho mis compañeros hasta ahora, muchas gracias sinceras a la organización de este Congreso Internacional de la Lengua en Panamá por la invitación que me permite compartir hoy con ustedes, y muchas gracias a esta extraordinaria asistencia a una mesa sobre un tema que puede resultar abstruso, a lo mejor para muchos, ¿no? Crítica literaria, del papel al blog. Yo bromeaba con Manuel Rodríguez Rivero antes, hace un rato, diciéndole que no entendía bien por qué estaba yo en la mesa, puesto que no escribo en papel, no tengo un blog y no soy un crítico literario. Pero después de decirlo, caí en la cuenta que se justificaba, puesto que he sido más de una vez sujeto pasivo de la crítica literaria. Y eso me da, creo, hoy la gran oportunidad de pasar a ser momentáneamente activo en este debate. He titulado a estas páginas que voy a leerles, La máquina de criticar. Me invitan a opinar en esta mesa sobre la crítica en mi condición de autor de ficciones. Propuesta peligrosa. Una ley no escrita dice que un autor nunca debe hablar sobre los críticos. No hay que contestarles, ni para agradecerles cuando te alaban, ni para insultarlos cuando te descueran. No sé quién diablos habrá dictado esa ley. Presumo que fue un crítico, o quizás fue un escritor prudente, con miedo a los críticos. Miedo justificado, porque en Latinoamérica y en España la crítica periodística puede ser, en general, temible. No solo estricta o severa, que está muy bien, sino temible, que es muy otra cosa. A la hora de criticar suele tener éxito el crítico más llamativo, no el más reflexivo. Aquel que llama la atención hacia sí mismo en lugar de hacia la obra criticada y su autor, despanzurrando películas, exposiciones o libros antes que analizándolos. Descuartizar siempre ha sido más popular que analizar. Los críticos serios, y algunos escritores idem, se quejan de la decadencia de la crítica. Vargas Llosa, en su ensayo La civilización del espectáculo, escribe, comillas, la crítica es una especie en extinción a la que nadie hace caso, salvo cuando se convierte también ella en diversión y espectáculo. Según él, esa crítica espectacular hace pareja con la literatura liviana, light, que predomina hoy. En ambos medios, la literatura y la crítica, lo que triunfa es la publicidad y la cultura de la celebridad. Aunque creo que Vargas Llosa exagera un poco su diagnóstico con fines provocadores, pienso que describe bien el círculo vicioso donde se ha encerrado una parte de la crítica. Precisamente porque se ha convertido en espectáculo, es que ha decaído y ya pocos confían en ella. Los reseñistas carniceros nos divierten, como el circo de Nerón con sus fieras devorando cristianos, divertía a los romanos. Pero nadie va a dejarse guiar realmente por una crítica neroniana. A mí se me ocurre que lo opuesto a esa crítica espectacular sería una crítica especular, es decir, una crítica que operase como espejo en todas las direcciones semánticas que este objeto ofrece, una crítica que fuese reflejo y reflexión del libro que comenta, en lugar de convertirse ella misma en obra y sujeto espectacular. Sin embargo, entre la animada multitud del espectáculo y la desnuda soledad del espejo, me temo que la crítica espectacular lleva a las de ganar.
Entre nosotros, y me refiero al mundo hispanoparlante como el de este Congreso, la objetividad, la calma, el juicio sereno venden poco. Hay que ser temperamental, apasionado y hasta un poco rabioso. Cuando por casualidad el crítico encuentra un buen libro, entonces no basta con elogiarlo, hay que ensalzarlo, venerarlo, amarlo. En suma, hablar de él con el arrobo y la falta de objetividad propia de los enamorados. Quien vaya a los claustros por ayuda quedará desamparado. La crítica literaria académica, naturalmente llamada a contrapesar los excesos de la crítica espectacular, asumiendo su condición especular o especulativa, rara vez sabe o puede hacerlo. La crítica académica a menudo se ha enclaustrado de tal forma en los despachos universitarios y en un circuito cerrado de referencias mutuas entre profesores, que difícilmente puede moderar los excesos de la crítica espectacular. ¿Podrá la migración de soportes del papel a la pantalla cambiar decisivamente este estado de cosas deprimente? Lo dudo. Antes bien se me ocurre que el blog, igual que el resto de las plataformas electrónicas, acentúan aún más la atomización de la crítica y por tanto su irrelevancia práctica. Con lo cual aumentan las ganas de algunos críticos por hacerse notar mediante comentarios cada vez más espectaculares y por ende menos objetivos, y así ad nauseam. Naturalmente, la diseminación de comentarios críticos en la red también tiene efectos positivos. Asistimos a una democratización virtual de la crítica. Hoy todos podemos ventilar nuestras opiniones a través de las redes sociales y así tener la ilusión de que influimos en las tendencias contemporáneas. Sin embargo, el límite de esta ilusión ya lo conocemos. El ruido sin concierto del ágora moderna no es la calidad en el ruido, sin concierto del ágora moderna, no es la calidad, sino la cantidad lo que tiende a prevalecer. Esa proliferación de la crítica, democratizada pero difuminada en miríadas de opiniones irrelevantes, es coto de caza del peor mercadeo, presa fácil para los manipuladores publicitarios. La democratización de la crítica puede acabar en la dictadura de la opinión pública, el reinado de los conteos estadísticos por sobre los juicios estéticos. Ese reinado de lo estadístico por sobre lo estético es parte de un fenómeno mucho mayor, el imperio, cada vez con menos contrapesos, del relativismo cultural. Ya sabemos que a la quiebra de valores vigente en el horizonte posutópico que vivimos desde el fin de milenio pasado, se ha agregado, y de forma más aguda, una quiebra de los parámetros estéticos. Quiebra más aguda sencillamente porque si desautorizar valores éticos da lugar a muchos y bienvenidos disensos, desahuciar valores estéticos sale casi gratis. Las grandes mayorías no creen en la existencia de la estética. El panorama que pinto puede parecer demasiado negativo, pero no soy pesimista. A cada época le toca su karma y este es el nuestro. Para lidiar con él podríamos intentar varias cosas. Parto por la más polémica. Podríamos revalorizar el concepto de canon. Dicho en otros términos, podríamos discutir la preeminencia que ha alcanzado el relativismo cultural en los asuntos estéticos. Si los críticos literarios periodísticos se diesen el trabajo de situar sus comentarios en el contexto de un canon estético, fuese cual fuese, avanzaríamos hacia una mayor objetividad o al menos hacia una menor espectacularidad. También podrían crearse espacios periodísticos de crítica a la crítica, sugiero yo. Espacios donde los críticos fueran a su vez criticados, especialmente, y ya que nos encontramos en un congreso de la lengua, criticados en su uso del lenguaje. Escrutar públicamente los lenguajes de la crítica de hoy podría poner en evidencia su angustiosa búsqueda de espectacularidad e influir, quizás, en un retorno a lo especular. Asimismo, ya sea en el papel o en la pantalla, unas cuantas reglas de urbanidad serían bienvenidas. Los editores e incluso el propio crítico, cuando se autoedita en un blog, podrían adoptar ciertas normas de etiqueta.
Por ejemplo, un escritor nunca debiera criticar a otros escritores de su mismo género. Me refiero al literario, no al mal llamado género sexual, aunque posiblemente esto último también sería conveniente evitarlo. Un mínimo deber de imparcialidad debiera inhibir a un crítico que a la vez sea poeta o novelista de criticar a otros poetas o novelistas. Si tanta prescindencia resultara muy difícil de cumplir, podríamos limitarlo a evitar que un escritor critique a otro de su misma nacionalidad y generación. Cierro estas tímidas propuestas con la que más me gusta, acaso la única que justifica que un escritor de ficciones se siente a esta mesa, porque se trata precisamente de una propuesta de ciencia ficción. Teniendo presente la angustiosa confusión que la creciente diversidad de opiniones críticas produce y recordando aquella máquina de narrar que anhelaba el inefable Macedonio Fernández, yo propongo la invención de una máquina de criticar. Esta sería una máquina cibernética alojada en un sitio de Internet. La máquina operaría como un sintetizador y racionalizador de críticas literarias. Este cerebro electrónico, puramente especular, ajeno a toda pasión espectacular, detectaría automáticamente a todos los críticos válidos en ejercicio mediante algoritmos tan eficientes y misteriosos como los de Google. Enseguida, el aparato virtual traduciría las vaporosas valoraciones de libros a unos cuantos parámetros precisos. Tanto las aseveraciones furibundas como las gemebundas serían medidas y cifradas. Por ejemplo, la máquina de criticar traduciría un comentario del tipo, comillas, la autora transgrede los límites del relato policíaco erotizando la pesquisa detectivesca por una franca nota 2 en una escala del 1 al 10. Y haría lo mismo con cada aspecto de la obra comentada, argumento, lenguaje, coherencia psicológica, profundidad filosófica y así. Por último, la máquina de criticar promediaría todas las opiniones críticas recogidas en sus barridos de la red, arrojando por fin cada semana un ranking crítico objetivo. A primera vista, esa máquina de criticar podría parecer contradictoria con mi aversión al uso de estadísticas en la estética, pero me parece un riesgo que vale la pena correr. Aunque no tuviera otro mérito, tal aparato serviría para moderar los excesos más recios de la presente tendencia a la espectacularidad crítica por el simple expediente de promediarlos. Pero la máquina de criticar podría brindarnos un servicio aún mejor. Los rankings producidos por ella podrían contrapesar aquella otra estadística, la más temible de todas, cuya dictadura estoy seguro que la mayoría aquí convendremos en deplorar. Me refiero al ranking de los superventas, que en varios sitios ya lo genera una máquina virtual. Imagino una utopía literaria, un mundo futuro en el que cada semana, junto con la estadística de los libros más vendidos, los periódicos publicasen la estadística de los libros mejor criticados, producida por mi máquina de criticar. Me gusta imaginar que me escapo a leer en ese mundo futuro, librado del círculo vicioso de la crítica espectacular. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Entre las muchas ideas de este texto lleno de ironía y que yo creo que es profundamente pesimista, aunque tú dices que no, me quedo con ideas que me parecen interesantes, como la caracterización generalizada de la crítica como en una angustiosa búsqueda de espectacularidad en términos generales. Me quedo también con la idea de que el blog acentuaría aún más la fragmentación de la crítica y lo que él llama su inoperancia. Y por último, por las propuestas estéticas, las propuestas para una reforma de la crítica, incluyendo esa máquina de criticar. Llega ahora el turno de Rafael Lemus. Es mexicano, es narrador, ensayista, crítico cultural. Fundó la revista Cuaderno Salmón.
Ha sido secretario de redacción de Letras Libres, ha publicado numerosos ensayos sobre arte y literatura en numerosas publicaciones, tiene un libro de cuentos que se llama Informe, un ensayo contra la vida activa, ejerce la crítica literaria, y hay quien dice que la ejerce con dureza, y vive en Nueva York. Adelante. Gracias. Rafael. Buenas tardes. Voy a leer un texto que se llama Ampliación del campo de batalla, críticos y medios digitales. ¿Se escucha bien? Se oye decir demasiado seguido que la crítica literaria está en crisis. Se escucha que su tiempo, una supuesta época en la que los críticos habrían dominado y definido el gusto literario, ha llegado a su fin y que ya es otro el escenario, no uno saturado de revistas y suplementos culturales, sino de dispositivos digitales por medio de los cuales miles, no, millones de personas opinan incansablemente sobre asuntos literarios. Incluso hay valientes que ya han fijado la fecha de defunción de la crítica literaria, el 18 de septiembre de este año, el día de la muerte del crítico alemán Marcel Reich-Renick, el último de los grandes críticos, se agrega. Es necesario decir que la mayoría de estos lamentos suelen ser proferidos desde publicaciones impresas y por autores respaldados por obras publicadas o títulos académicos. Hay que añadir que acostumbran representar a los cibernautas, a los blogueros, a los tuiteros en términos nada amigables, a veces como mero ruido, otras como un peligro, de pronto como adversarios. Quizá también sobre aclarar que este proceso, el de la irrupción de nuevos actores en la discusión, no es exclusivo de la crítica literaria ni para el caso del campo literario. Se sabe, de unos años para acá está en curso una intensa transformación de la esfera pública en diversas sociedades y casi por carambola una profunda redistribución del trabajo intelectual. Dígase globalización o digitalización de la cultura. El hecho es que la esfera pública se ha expandido y que millones de hombres y mujeres han emergido de pronto en la conversación pública y empujado, con ese solo acto, un nuevo reparto de la voz y la autoridad y la palabra. Desde luego que todo esto no ha estado exento de conflicto ni de violencia simbólica y que ha roto cualquier consenso estético que todavía hubiera podido subsistir. En el caso que nos ocupa, la emergencia de miles de individuos que escriben con más o menos frecuencia, con más o menos impacto, sobre libros y autores en blogs y redes sociales, ha dado lugar a esas tensas situaciones de conflicto que Jacques Rancière ha llamado desacuerdos. Un desacuerdo no es un mero malentendido que ya se resolverá cuando los actores crucen sus argumentos. No es tampoco un diferendo radical, un desencuentro de opiniones irreductibles. Por el contrario, la forma típica del desacuerdo, como indica Rancière, es esa en la que una persona dice blanco y otra dice blanco y sin embargo no se entienden. En este caso, esas situaciones en las que un académico, por ejemplo, escribe que una obra es válida o que un autor es vanguardista o que un libro se inscribe en determinada tradición cultural y un cibernauta escribe exactamente lo mismo y sin embargo uno y otro no terminan de comprenderse. El académico no entiende del todo por qué ese tipo, sin credenciales ni publicaciones previas, opina públicamente y con tanta seguridad sobre asuntos literarios, mientras que el cibernauta no reconoce la autoridad que el académico reclama sobre esos temas. A estas alturas conocemos bastante bien la estrategia de muchos intelectuales cuando sienten desafiada su autoridad en la discusión pública. Se obstinan en marcar de nuevo una artificial frontera entre ellos y los demás, una distinción entre su habla y la de los otros, entre su saber y el de los otros. Los hemos visto. Aseguran que su discurso está colmado de razón y ciencia y objetividad, mientras que el de los otros, afirman, es apenas opinión y afecto. Los hemos escuchado. Señalan que es saludable y hasta emocionante que la gente opine sobre literatura, pero a la primera oportunidad ya deslizan que esas opiniones son eso, meras opiniones, y que provienen al fin y al cabo de lectores amateurs que carecen de formación académica, que desconocen en mayor o menor grado la tradición literaria y que están demasiado expuestos a la publicidad de las grandes corporaciones editoriales. ¿Acaso la declaración más emblemática al respecto hasta ahora sea la del inglés Peter Stothard, director del Times Literary Supplement y presidente del jurado del premio Booker? Escribió Stothard no hace mucho: los blogs están ahogando a la crítica seria en perjuicio de la literatura. Añadió con un dejo aristocrático: es maravilloso que haya tantos blogs y sitios de internet dedicados a la literatura, pero ser un crítico es cosa muy distinta. No todas las opiniones deben valer lo mismo. Desde luego que en el orbe hispanoamericano,
donde los fantasmas de Rodó y Ortega y Gasset continúan diseminando su orgulloso elitismo y donde Mario Vargas Llosa viaja y viaja y viaja, sermoneando sobre el peligro que Internet representa para la alta cultura, no han escaseado las declaraciones en ese tono. 3 ejemplos elegidos casi al azar. Habla Jorge Aulicino, poeta y periodista argentino. No hay una democratización de la crítica, sino de la opinión. La opinión de la crítica no puede ser anulada por la opinión de los lectores. Habla Juan Antonio Masoliver Ródenas, escritor y crítico español. Hay blogs y revistas digitales excelentes, pero nada impide ahí la improvisación, el amateurismo, el narcisismo y confundir criticar con destruir. Habla José María Pozuelo Ibancos, catedrático de literatura comparada en la Universidad de Murcia. Ningún suplemento cultural llama a cualquiera para que hable según le parezca de literatura, sino que los buenos se rodean de expertos, reclaman el concurso de quienes saben hablar el idioma literario que al parecer algunos tienen competencia en ello y otros no. Lo primero que hay que decir es que estos argumentos son, en más de un sentido, falsos. Es mentira que el discurso de los críticos y académicos, y yo soy crítico y académico, sea objetivo y esté libre de emoción y subjetividad e ideología, y que el de los otros carezca de racionalidad y sustento. Es también mentira que solo los críticos estén familiarizados con la tradición literaria y, para el caso, que solo las lecturas historicistas, atentas a las circunstancias sociohistóricas en que fueron producidas las obras, sean válidas y fértiles. Es mentira, por último, que los lectores que hoy participan en el debate por medio de Internet no tengan experiencia alguna comentando libros, una noticia para los distraídos. Desde hace siglos, desde que los textos circulan masiva e incontrolablemente, la práctica de la lectura ha estado asociada a la de la escritura. Dicho de otro modo, son legión los lectores que acompañan su lectura con algún tipo de escritura, subrayados, asteriscos, notas al margen, y son todavía más los que acostumbran compartir con otros, en casa, en el colegio, en el café, en el bar, sus ideas e impresiones sobre lo que han leído. Así que no, el lector no es un aficionado ni un ignorante desprovisto de referentes estéticos, históricos y sociales con los cuales valorar sus lecturas, ni un pobre diablo ajeno a logos y condenado al blando terreno de la doxa. Todavía más importante, debajo de esos argumentos con los que no pocos intelectuales intentan desestimar a los nuevos actores, se oculta un severo desprecio por la democracia. Hay que ver. Primero, se obstinan en marcar una raya entre su saber y el de los otros, entre su discurso y el de los demás, sin importarles que con ello dividan el mundo en seres más y menos racionales, con más y menos verdad, con más y menos autoridad. Una vez hecho esto, ya desprestigiado el adversario, van todavía más allá y se atreven a privatizar lo común, a exigir una cierta propiedad sobre los relatos y signos literarios, que son de todos y de nadie, no más de unos que de otros, y que están expuestos ahí, sin instrucciones, para que cualquiera los ocupe y utilice a su manera. Ahora bien, ¿qué hacer? ¿Qué postura adoptar ante las circunstancias actuales? Hacer como algunos intelectuales y desdeñar a los cibernautas para de ese modo salvar al crítico y mantener su primacía en el debate, o por el contrario, y como sugiere Rancière, aceptar la igualdad de inteligencias y de esa manera negar toda autoridad del crítico sobre los demás lectores. Esa es la cuestión, o marcar distinciones entre unos y otros saberes, entre unas y otras personas, o no hacerlo y enfrentar las democráticas consecuencias de tal desorden. Si me preguntan, es necesario actuar de manera doble. Hay que defender y hundir al crítico al mismo tiempo. Hay que proteger su oficio, su función, sus recursos, sus protocolos, sus espacios, sus publicaciones, pero no su autoridad ni su pretendido privilegio epistemológico. En otras palabras, es necesario, por una parte, defender contra los enemigos de las humanidades la supervivencia de esos hombres y mujeres que ya desde la academia o dentro del campo cultural se dedican a escribir sobre literatura y a actualizar los archivos literarios. Por la otra, es hora de que los críticos renunciemos a nuestros viejos e injustos privilegios, ahora ya anacrónicos, propios de una época en la que solo unos pocos publicaban y no de un tiempo en el que millones de personas pueden autopublicarse. Esto digo, sigamos haciendo lo que hacemos, escribir sobre literatura, pero sabiendo que otros millones hacen ya lo mismo, en otras instancias y con los recursos a su disposición, y que por lo mismo no podemos reclamar prerrogativa alguna, ni exigir un estatuto especial para nuestras creaciones, ni privatizar para nosotros y nuestros colegas lo que es de todos.
Tampoco es que importe demasiado que autoricemos o no lo que otros lectores hacen. Con o sin nuestro consentimiento, ellos seguirán haciéndolo. Termino. Piénsese en este Congreso, un grupo de personas, en su mayoría hombres, en su mayoría académicos, en su mayoría trajeados, pero orando, con una autoridad ganada quién sabe dónde, sobre la lengua que millones de mujeres y hombres usan y reinventan allá afuera. Piénsese en el Instituto Cervantes, en la Real Academia Española y en sus asociaciones americanas, instancias de control, diría Foucault, que se oponen a la proliferación de discursos y que se obstinan en regular y gestionar algo, la lengua, que nada más no les pertenece. Justo de manera contraria, imagino la discusión literaria, intensa, encendida, conflictiva, autorregulada, sin instancias de control. No una comunidad de críticos y académicos, sino un espacio de conflicto en el que críticos, académicos, escritores, periodistas, blogueros, tuiteros y lectores puedan hacer de pronto equipo para avanzar juntos y contra otros sus poéticas, sus ideas estéticas, sus agendas políticas. No un congreso entre pares, sino un campo de batalla, un amplio campo de batalla. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Me quedo con una serie de ideas, algunas anecdóticas, por ejemplo, con la idea de esos fantasmas que ha citado con nombres y apellidos y que podrían estar, digamos, influyendo en la aparente comunicación o la real comunicación entre la crítica tradicional, el crítico tradicional y el crítico cibernético. Gracias también por esa defensa militante y apasionada de la crítica a los nuevos medios. Y también me quedo con esa especie de también apasionada defensa de lo público en el campo literario. Le toca ahora hablar a Iván Tais. Es peruano, es narrador, tiene, yo creo que 7 novelas, no estoy seguro si son 7 u 8. Destaco entre ellas Un lugar llamado Oreja de Perro y El orden de las cosas, y Decreto de ser feliz, que es de este mismo año. Es un autor muy premiado, muy traducido. Dirigió durante muchos años un programa literario en televisión que se llama Vano Oficio, fue polémico. Ha sido blogger oficial, por ejemplo, del Festival Hey, del Hey Festival de Xalapa, y también me he enterado hoy de que es blogger de este mismo congreso. Tiene también un blog muy leído, que es el Moleskine Literario, que fue elegido en su momento el mejor blog de crítica literaria. Es uno de los blogueros más influyentes del mundo de habla hispánica, y hoy administra también el blog Vano Oficio en el diario El País, en Madrid. Adelante. Muchas gracias por estar presente. Quería agradecer especialmente a Rafael Lemus por decir lo que yo hubiera querido decir, y eso me permite a mí hacer una conferencia un poco más concreta, digamos, menos encendida. Y también quería comentarle a Carlos Franz que su idea del millón ya existe. Existe el Goodreads, existe el iRead Books, existe, y una página extraordinaria que se llama Metacritic, que no se dedica a la literatura, sino a las películas y a las series, pero es lo que tú has descrito, lo puedes hacer en castellano y ganarte de dinero. Bueno, lo mío se titula Los nuevos actores del online. La crítica tiene, entre sus muchas cualidades, 2 que considero fundamentales: la capacidad de dialogar de una manera inteligente y creativa con el libro que se está comentando, y la posibilidad de guiar al lector hacia un buen libro y una mejor comprensión de su contenido. La primera de estas cualidades permanece inalterable y seguirá así por siempre, aunque cada vez existan menos críticos literarios estimables. La segunda de ellas, su capacidad de influencia, sí atraviesa por una crisis al ingresar en el mundo online. Una crisis positiva, pienso yo, porque de ella saldrá posibilidades no contempladas por la crítica actual y una mayor fuerza y poder de convicción. O en el peor de los casos,
lo que no es nada despreciable, los críticos que no aceptan el cambio se convertirán en algo así como poetas parnasianos, críticos del arte por el arte, reconfirmando algo que todos sabemos, que la crítica literaria es un género en sí mismo y no un género menor. Confieso que cuando me invitaron a este Congreso Internacional de la Lengua, me sorprendí porque no soy ni académico, ni lingüista, ni crítico literario. Y me sorprendí aún más al leer el título de la ponencia, Del papel al blog. Si esta mesa se hubiera realizado en el primer encuentro en Zacatecas, que fue el 2006, si no me equivoco, sí hubiera tenido sentido. Pero resulta algo anacrónico para mí hablar de blogs literarios en el 2013. El mundo de los blogs se ha modificado de manera dramática desde la aparición de las redes sociales. Internet ha dejado de ser ese infierno apocalíptico donde todo está mezclado arbitrariamente y nada se puede encontrar, y los nativos digitales ahora viven en tribus, es decir, en comunidades de interés, en torno a temas, gustos y afinidades amicales. De eso hablaré luego. Ahora quiero introducir dos términos que se usan mucho en la comunicación online. Las personas que han estudiado talleres de comunicación online los conocerán perfectamente, y que tienen un valor muy interesante para el tema que nos convoca, que es la crítica literaria en el mundo de los navegantes virtuales. El primer término es el de lector periférico. En el mundo offline, o sea, el mundo que no ha entrado al Internet, el crítico literario escribe concretamente para un lector central, que es aquel que conoce la mayoría de sus referencias y es capaz de seguir su argumentación. Por ello, sus críticas se reducen a revistas especializadas o suplementos literarios que le dan unos cuantos. Y si acaso dan el salto al online, tanto su lenguaje como el medio que los transmite, nuevamente revistas o suplementos especializados pero en versiones digitales, también estarán enfocadas a ese lector central. Pero en el verdadero mundo online, el auténtico actor es el lector periférico. Este probablemente no entienda lo que está leyendo. Cayó en esa crítica de rebote, a través de tags o de sabe Dios qué tumbos o búsquedas en Google, pero le interesará y podrá transmitirlo. O tal vez leerá la crítica reseñada, o sintetizada o comentada en un blog, y se considerará capaz de discutirla e incluso de difundirla sin considerar el hecho de que en realidad no ha leído la crítica, sino una síntesis filtrada por un bloguero. El lector central busca el conocimiento, el lector periférico busca la información. Un crítico literario puede desdeñar al lector periférico por considerarlo poco instruido e incapaz de comprender lo que sostiene, pero de ningún modo puede desestimar su poder en el mundo virtual, porque ahí reina el lector periférico por encima del lector central. Si un crítico realmente quiere establecer una conversación literaria online, deberá escribir no solo para el lector central, sino para un lector periférico. He hecho hoy un pequeño experimento. Escribí un tuit con una cita muy discutible y bastante revulsiva de Iwasaki, que la dio en la conferencia de ayer, y también un tuit con una frase ingeniosa de William Ospina, que la dio en la conferencia de hoy. La de Iwasaki decía: como en el siglo XV, en la actualidad se maneja información que pocas veces se vuelve conocimiento. La de William Ospina dice, un libro no le pertenece a quien lo compra, sino a quien lo lee. El tuit de Iwasaki, en mi Twitter, el tuit de Iwasaki obtuvo 3 retweets. El tuit sobre Ospina, en menos de una hora, llegó a los 67 retweets, y acabo de ver que ya va por los 90. Sin considerar aquellos que no me mencionan, ni mencionan el hashtag al que lo enlacé, que esos pueden ser cientos más. ¿Quién sabe si dentro de una semana nos encontraremos dando vueltas en Facebook un meme con la frase de Ospina, ilustrada con un cachorrito adorable y con lentes? El segundo término es el de influenciador. En el mundo offline, o sea, el mundo que no ha entrado al Internet, los editores conocen perfectamente quiénes son sus influenciadores. Lo tienen en un cuadro Excel, los tienen con dirección, con mail, ¿no? A ellos les hacen llegar, sobre todo si viven en España, porque a los que vivimos fuera, ¿no?
A ellos les hacen llegar invitaciones, libros, obsequios. Además, cuando uno de esos influenciadores opina sobre el libro, de inmediato esa frase se convierte en un blurb para una próxima edición o para un cinto en el libro, además de enviar esa crítica a todos los demás periodistas para que se dejen influenciar por el influenciador. En el mundo online, sin embargo, aunque también hay influenciadores tradicionales, personas que tienen autoridad ya sea en el mundo virtual o en los dos mundos, un influenciador puede ser cualquier persona. Una persona, un estudiante, digamos, un ejemplo, que tiene una cuenta de Twitter con 10 seguidores, puede colgar un tuit diciendo: no pude dejar de leer a X, me hizo llorar y reír. Algo tan simple como eso. Si uno de esos 10 seguidores tiene 100 seguidores y hace retweet, la oportunidad de que esa opinión crezca se multiplica por centenares. Y así, sumando y restando, un retweet como ese puede llegar a un influenciador con más de 10.000 seguidores, quien le dará un retweet, algo sorprendido y probablemente, al ser seguido por editores, este influenciador, por críticos, por libreros, por escritores y editores de revistas, consiga que el libro de X, que hizo reír y llorar a un NN, termine en una buena posición en los escaparates o incluso llamando la atención de un editor si es que no está publicado. Estamos en el territorio de los me gusta, la generación I like, un territorio incómodo para el crítico tradicional, pero que funciona perfectamente en el mundo online, porque como dije al principio, la imagen apocalíptica de Internet ha desaparecido y ahora existen las comunidades. Facebook, Twitter o Instagram son las comunidades más famosas. Existen algunas más profesionales, como LinkedIn. Pero lo más interesante es que antes las plataformas que te ofrecían blogs gratuitos solo buscaban tener blogueros a los cuales insertarles banners publicitarios. Pero ahora las plataformas como Tumblr o Medium o incluso Blogger se han convertido en comunidades virtuales. De lo que se trata ahora no es solo de ofrecer contenidos, como en los blogs de hace una década, sino de tener la opción de compartir ese contenido como una comunidad cuyos gustos y afinidades se conocen muy bien. Ayer me acaba de llegar una notificación de Tumblr pidiendo ser un bloguero destacado de Tumblr. Entonces significa que me han puesto en el formato de escritor, ¿no? Algo que se suele hacer en Tumblr, pero en inglés, ahora lo están haciendo en castellano. Entonces se están haciendo comunidades dentro de los blogs. Por ello no basta con tener un blog. Uno debe asociarlo a las redes sociales, pues la posibilidad de compartir se extiende. Particularmente, desde hace años, dejé de tener un contador de visitas en mi blog, pero sé perfectamente cuántos lectores leen mis posts a través del Facebook y sé que tengo 12.000 seguidores en Twitter. Ellos son mi comunidad y en ellos hay lectores centrales y periféricos. La posibilidad de compartir, de formar parte de una comunidad, puede ser utilizada por un crítico para devolverle a su labor literaria la visibilidad que ha perdido. Los blogueros convertidos en curadores les dan esa posibilidad. Por eso el éxito de páginas como Pinterest, que no sé si conocerán, o Scoop, que son páginas de curadores, o sea, uno no hace post, solamente hace un clic y comparte una imagen o comparte un texto en el caso de Scoop. La visibilidad se consigue trasladando de un lado a otro el contenido, eligiéndolo y compartiéndolo con los demás. Si una persona que tiene una comunidad grande comparte un texto o una imagen, inmediatamente se crea una autoridad. La crítica puede ser publicada en un libro, en una revista impresa, en un mailing, en una versión online de un diario, pero si cae en manos de un curador, obtendrá mayor visibilidad y una existencia más sostenible en el mundo online. No se trata solo de inmediatez. El mundo online no se trata solo de inmediatez, sino de capacidad de contener información en diversos depósitos virtuales, pertenecientes a distintas comunidades. Concluyo con un ejemplo de ayer mismo y que involucra a dos miembros de esta mesa. Carlos Franz se quejaba de que no podía leer más la columna en El País de Manuel Rodríguez Rivero, porque le llegaba el diario impreso a través de un medio chileno
que no replicaba la columna de Manuel y le daba flojera leer el online cuando tenía el impreso. Entonces yo agregué que la columna se podía leer online. Entonces Manuel se quejó de que su columna solo era visible los días sábados, los sábados de Babel, y que luego el periódico la insertaba dentro de una pestaña y prácticamente desaparecía. Si el medio impreso no publica la columna y el medio online lo hace de una manera casi desapercibida, ¿cómo puede cumplir Manuel el papel influyente que tiene para los editores y escritores españoles? ¿Habrá que dejar de mandarle libros a su casa para que los reseñe quizá? La respuesta es fácil. Por cada curador que haga un tweet o un post o una publicación en Facebook de la columna de Manuel, su reseña será leída por diversas comunidades y mantendrá el nivel de influencia que se le ha asignado e incluso lo hará crecer fuera de sus fronteras si quienes lo replican, por ejemplo, son latinoamericanos. ¿Y cómo puede hacer Manuel o cualquier otro crítico para influir en los nuevos influenciadores? Simplemente con talento. Cuando hay talento, cuando lo que se dice es inteligente y vale la pena, no tienes que buscar a nadie para que te dé like o retweet. Ellos te buscarán. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Me quedo con algunas ideas en esta reflexión muy meditada, por otra parte, acerca de el lector periférico. Me he quedado también con la idea de que ese lector periférico que quizá no entiende exactamente lo que lee, pero eso no importa, para esos efectos, evidentemente, con la idea del influenciador y con la idea de comunidad. La idea de comunidad me parece una idea interesantísima. Y una pequeña aclaración, no me he considerado jamás en mi vida un crítico literario. Bueno, pues, señoras y señores, hemos cumplido con creces y queda un rato. Supongo que habrá gente que quiera hacer algunas preguntas. Tenemos el tiempo limitado, quizá 10, 15 minutos. Mis compañeros de mesa estarán encantados de contestar sus preguntas. Y adelante. Todos a la vez no, por favor. No logré completar la parte tuya de aseveraciones tremebundas. Y usted decía otra palabra, pero como no la decodifiqué, no la pude anotar acá. A ver si te la recuerdas. ¿Se dirige a quién? ¿A Nora? No, Carlos Blanco. No, yo dije aseveraciones tremebundas o gemebundas. Usted si quiere le puede, o yo agrego ahora, agréguele exageraciones mías también. Si nadie... allí por allí, por favor. Bueno, muchas gracias por toda por la organización y por toda la intervención también intencionada de ustedes, ¿no? La sensación que queda es un poco que estamos nuevamente al borde del abismo y que estamos nuevamente en esos cambios de era en los cuales las opciones son el caos o algún tipo de orden, ¿no? El orden o el caos, ¿no? Frente al cual solo nos queda una reflexión de entregarnos a rezar, ¿verdad?, para que no nos caiga encima una maldición gebeliana, ¿no?, en esto de las comunidades, los grupos y el caos y el conflicto, ¿no?, y los rebaños. ¿Es esa la posición en la que tenemos que quedar? ¿Se dirige usted a alguien? ¿Querría que le conteste? Yo creo que debéis contestar alguno de vosotros dos. Bueno, acércate más. Creo que no me he dejado entender. Pero yo no creo que vivamos en un caos. Quizás hace 10 años sí podría haber dicho, sí, estamos al borde del abismo, vamos a dar un paso al frente, como dijo Groucho Marx. Pero yo ahora creo que al contrario, estamos viviendo una época extraordinaria donde se arman las redes y son redes de interés comunes y de influencias. Lo pongo como un ejemplo muy concreto para no extenderme mucho. Antes, cuando yo hacía el Moleskine,
tenía que pasearme por 15 o 20 periódicos o más medios y tenía que ir entrando en cada uno de ellos para sacar noticias sobre escritura. Incluso entraba a Google y ponía escritor para que me lance noticias sobre escritura y así poder conseguir 5 o 6 posts porque era muy difícil leerlos. Actualmente los posts me llegan a las manos porque mis amigos de Facebook están todo el día posteando cosas sobre literatura, mis amigos de Twitter están todo el día tuiteando, entonces ya no puedo ni leer periódicos porque estoy leyendo lo que hacen los de Facebook y los de Twitter, porque yo sé que como son mis amigos y como los he metido dentro de mi comunidad, lo que ellos dicen me va a interesar y casi siempre me interesa, y también espero que lo que yo diga les interese. Entonces, al contrario, no es un abismo, es como un orden, yo lo veo muy ordenado. Quería comentar, sobre esto del caos, lo que usted preguntaba sobre el caos o el orden. Yo lo veo, sí. Yo al contrario lo veo como un mundo enormemente ordenado, mucho más ordenado que lo que parece. Al contrario, creo que todas las formas de intervención están ordenadas y creo que al revés de lo que han dicho algunos, pero venimos de comunidades universitarias distintas. Las universidades que yo conozco, por ejemplo, que conozco la argentina y la española, no son en este momento un organizador autoritario de un canon excluyente. Todo lo contrario, las universidades son en este momento enormemente incluyentes. Incluyen las novedades e incluyen novedades que no se sabe probablemente si tienen valor o no. Es todo lo contrario en ese sentido. La universidad abandona, por lo menos la española, ha abandonado, no lo lamento, pero quiero decir, tengo que constatarlo, ha abandonado su papel regulador de que sea lo incluible en el canon y que no lo sea. En el caso de la Universidad Argentina la posición es distinta, trabaja muchísimo sobre la literatura del presente, por ejemplo, pero tiene unos criterios de discusión distintos a los de la Universidad Argentina. Por eso yo hablaba en este sentido también de comunidades muy distintas en este sentido. De modo que no, yo veo que en este momento hay un orden muchísimo más establecido y pautado que en etapas anteriores de la producción cultural. Sí, adelante por allí. Sí, la verdad es que mi pregunta no tiene absolutamente nada de intelectual. Más bien yo quiero preguntar algo sobre decapitación y guillotina. Y se lo quiero preguntar a Nuria Sancot. Me parece que fue usted, creo que sí, la que habló de que hay un periodo que es relativamente corto, habló me parece de 3 meses cuando un libro no se vende, y eso que son 65.000 y no son 110.000. Yo quisiera saber, y la pregunta encierra dos aspectos. Primero, ¿qué se hace físicamente con esos libros que ya quedan descatalogados, que ya no están en las librerías, que se devuelven a las casas editoriales? Y en segundo lugar, si hay alguna posibilidad de que esos libros que regresan a su casa, la casa donde los editaron, pudiesen ser utilizados, enviarlos, yo no sé, a bibliotecas populares, a bibliotecas municipales, a países de América, con un sello que diga que no pueden ser vendidos, que no son ya para la venta, pero que alguna gente lo pueda leer. Bueno, decía que ahora los libros tienen una vida cada vez más corta, y también le confieso que en nuestro caso, por ejemplo, la sensación es a veces abrumadora, porque hay editoriales sobre todo las pequeñas, que te piden que hagas una nota, aunque sea breve y aunque sea negativa, porque si no se los devuelven inmediatamente, como decía antes, o ni siquiera los abren. ¿Qué se hace con los libros? Pues por desgracia muchos de ellos acaban en almacenes o lo causan la quiebra de la propia editorial. Es decir, en España ha habido editoriales importantes o que han publicado y descubierto autores importantes como DVD o Libros del Silencio, que han acabado cerrando porque no han podido absorber todo lo que se estaban devolviendo, y han publicado libros y autores muy, muy estimables. En cuanto a su idea de destinarlos a bibliotecas populares, me parece estupendo. Ojalá pudieran hacerlo. No sé si los costes si podrían hacer frente a los costes, si podrían tener algún tipo de ayuda del gobierno español o de los gobiernos nacionales, pero me temo que por ahora
por lo menos el gobierno actual español no está por eso, porque si no, también lo debería destinar a las bibliotecas españolas, que también están muy necesitadas de nuevos libros y de nuevos lectores, ¿no? Sí, si me permite. Sí. Claro, sí. Sí, no, sería ese. Si me permite, yo puedo aumentar un poco más la información de Nuria, porque es un asunto que a mí me ha preocupado desde que dejé de ser editor y empecé a reflexionar sobre el mundo en el que había trabajado. La enorme cantidad de ejemplares y de títulos publicados y de ejemplares conscientes que se devuelven en mi país, que se devuelven de las librerías, dentro de eso que yo he llamado el darwinismo librero, es decir, que en las mesas de novedades inmediatamente solo subsisten los más fuertes en términos de venta, no hablo de calidades. Aquel libro que se vende aguanta un poquito más y el que no se vende, aunque sea una obra maestra, para alguien se devuelve. Llegan a los almacenes. El precio de almacenamiento en España constituye un tanto por ciento increíble. Y yo siempre me he preguntado desde hace 20, 25 años que llevo escribiendo sobre esto, es ¿a dónde van? ¿A dónde van esos libros? Y lo he preguntado muchas veces. Bueno, los editores suelen contestar con evasivas muchas veces. Pero el otro día encontré a un estupendo distribuidor que estuvimos hablando muchísimo tiempo de esto en España y me dijo lo siguiente. La inmensa mayoría de los libros que no se venden, como cuesta tanto el precio de almacenamiento, terminan destruyéndose o lo que se llama maculatura, es decir, se estropean las páginas, se recicla el papel y se vende de nuevo. Muchas veces nos hemos preguntado por qué esos libros no se envían. Bueno, otra serie de libros que no se venden, menor, vienen a América, donde se les cambia el precio, se les pone a precios más adecuados, etcétera. Y muchas veces hemos preguntado, bueno, ¿y por qué esos libros no se envían a sitios donde, efectivamente, como apuntaba usted, donde con algún tipo se le corta un poco la cubierta, lo que sea, que pudieran ser distribuidos de una manera no venal? Es decir, para ayudar a gente que quiere leer, para bibliotecas populares, etcétera. Y la respuesta que me han dado siempre es que el envío de los... Esto es el típico dilema de capitalismo desmesurado. El envío costaría tanto que no merece la pena. Si quiere, vemos, esto es lo que yo quería añadir a esto. Por favor, claro. Yo no estoy dando mi opinión sobre esto, estoy limitándome a exponer... Sí, sí. En Argentina surgió una idea de una joven que plantea el acercar el libro a las personas bajo el cognomento de yo también leí este libro. Y allí se pronuncia una serie de puntos con relación a la intención de dejar un libro al descuido en algún parque, en alguna mesa, en algún sitio, y alguien que pasa por allí ve que el libro está colocado allí, lo toma, se lo lleva, y luego cuando lee la contraportada, está colocado allí un papelito que dice, yo también leí este libro. Si usted tiene el gusto de leerlo, por favor, hágalo, y luego haga lo mismo que hice yo. Incluso al pie coloca esa persona que dejó el libro, en este caso yo dejé este libro en Multiplaza para enseñar a los nietos que tengo, y un poco dentro de la travesura me tomé el libro y le dije, vamos a practicar esto a ver qué pasa. Lo hemos dejado en la planta baja, en una mesa, y le dije a los niños, vamos a correr y vengo desde arriba. Pero cuando llegamos, lamentablemente, ya nos habían pillado, ya se habían llevado el libro. Pero quedó el correo electrónico de este servidor. Y luego me he encontrado con las respuestas cuando me han dicho, pues lo he practicado, lo he vuelto a poner. El diario de Ana Frank, por cierto, se llama el libro. Y eso enseñó a mis nietos a tener un poco de interés por la lectura. De manera, y termino con esto, me llamó la atención hace poco, releyendo a García Márquez, en una de las críticas, uno de los críticos menciona que de 100 años de soledad, desde su primera edición a esta parte, se han vendido 20 millones de ejemplares. Y yo me puse curiosamente a dividir 20 millones entre 7.000 millones de habitantes,
termina siendo una ínfima minoría. Quiere decir que una élite es la que lee en el mundo. Yo preferiría pedir que antes que romper los libros, antes de destruir los libros para convertirlos nuevamente en materia prima, ¿por qué no comenzar a practicar desde los colegios, los profesores y los maestros que pueden estar acá, con esa idea de yo también leí este libro? Y así se conocen los actores panameños, y así se conocen los actores venezolanos, que por cierto vengo de Venezuela, donde lamentablemente la lengua española está muy pisoteada en este momento y ustedes no han podido tener acceso a ella. Bueno, vamos a ver, de todas maneras me gustaría que hicierais también pues, una reflexión sobre ese tipo, quizá a partir de los nuevos soportes también, es decir, las posibilidades de lectura se abren infinitamente, el problema es el precio de los soportes, supongo, ¿no? La circulación de los textos. Sí. Sí, bueno, yo desde luego estoy completamente a favor de la libre circulación de los textos. Hay que hacerlos circular de cualquier manera posible, ya sea impresos o digitales. Por lo mismo hay que transformar el régimen de derechos de autor que existe, que es un régimen de derechos de autor pensados para otra época, anacrónico, para cuando el libro no podía circular. Ahora tenemos aparatos de reproducción que pueden reproducir muchos libros por hora, que pueden imprimir libros, muchos libros en una hora. Podemos con un solo botón compartir documentos, textos con muchas personas, y sin embargo seguimos teniendo reglas, leyes que datan de otra época y que lo que hacen es restringir este uso de la tecnología que ya tenemos y este deseo de compartir la cultura. Creo que quería... Sí, claro que sí. Yo no estoy en absoluto de acuerdo contigo, me temo. Y te voy a decir por qué. Es decir, está comprobado que la red, por ejemplo, de 8 libros que se venden o que se distribuyen o que se leen en Perú de Vargas Llosa, 7 son pirateados. Y eso está muy bien, y está muy bien difundir la cultura, pero detrás hay un trabajo, hay una editorial, hay un montón de gente. Y la cultura gratis yo creo que está muy bien por una parte, pero por otra parte hay que respetar los derechos del autor. Yo no estoy de acuerdo en el gratis total. Creo que en este mismo congreso el director de la Real Academia hablaba de 200.000 títulos que estaban disponibles en la red ilegalmente. Y Rosa Montero contaba hace también 2 días cómo en el caso español, por ejemplo, habían descubierto acaba de publicar su último libro, habían descubierto una página en la que se podía bajar ilegalmente, quiero decir, ilegalmente pirata, pero esa mujer lleva 5 años a lo mejor trabajando en ese libro y dejándose no solamente muchas horas, sino mucho talento y mucha vida y mucho corazón. Y entonces ese libro, en solamente una semana, se lo habían bajado 4.000 personas. Lo cerraron y horas después se había abierto otra nueva página con otro nombre, pero en la que también se podía bajar. Yo no sé si eso es justo o no también para los creadores, es decir, hay que tener en cuenta también el papel del creador. Contestar brevemente porque quiero que el público también... Sí, no, brevemente sería que, sí, por lo mismo no estoy hablando de anular los derechos de propiedad intelectual, sino de modificar el régimen para permitir la mayor circulación posible. No, pero entonces es estupendo. Voy a, más o menos, como tenemos que terminar a 1:15 dentro de 8 minutos, seré muy estricto con eso, pero si ustedes quieren hacer alguna pregunta, encantados. Adelante por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que lo mío está entre el joven mexicano y la señora. Resulta que yo he tenido la oportunidad de leer un libro español de un escritor, Mario Rivas Gallego, de Galicia, y resulta que considero que es una novela muy buena. Sin embargo, nosotros en Panamá no podemos conseguir ese libro. Ese libro lo he conocido porque una amistad me lo ha facilitado. Y hay libros de panameños que jamás conocerán los españoles. Entonces, si hablamos de que hay un mundo globalizado, pero tenemos que respetar las compañías, las editoras que manejan la distribución de libros. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo hacemos
para que los libros de aquí se conozcan más allá del Atlántico y que nos lleguen algunos libros que son buenos, pero que, recordando la expresión de que los buenos libros no salen de la frontera, me hizo sentir muy triste, porque gana usted un premio y su libro es bueno y no lo conocen fuera de su frontera. Entonces, ¿cómo llegamos a aceptar que un libro como El tambor de hojalata ha estado en el mundo entero y ha sido traducido en todos los idiomas? ¿Cómo los nuevos escritores se llegan a conocer? Bueno, no, solo 2 palabras sobre esto. Se conocen muchos, los nuevos escritores se conocen casi inmediatamente en todas las sociedades literarias en este momento, mucho más de lo que sucedía antes. Después hay una criba que tiene que ver con todas las circulaciones de la información, todo lo que se llama, bueno, la recepción, ¿no? Que en la red además es inmediata. No hay, a lo largo, por lo menos en los últimos 100 años, no ha habido escritores, grandes escritores, es un mito, diría yo. El gran escritor incomprendido y no conocido que vamos a descubrir, no. Ya las formas de circulación han facilitado tanto esa aparición que yo creo que es todo lo contrario. En este momento lo que sobra es toda esa circulación, como dijeron mis compañeros, se producen muchos más libros que nunca y después faltan los de las redes de distribución. Pero el drama no es no conocerlos. Y por otro lado, las sociedades, yo lo dije y a lo mejor suena un poco abrupto, ¿no? Pero hay literaturas que funcionan dentro de contextos nacionales o alrededor de esos contextos nacionales y no son legibles o fuera de esos contextos, y después hay otras que saltan fuera de las fronteras, pero no todo, no siempre y no al mismo tiempo. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguno de la mesa quiere decir algo? ¿Alguien de la mesa? ¿Qué? ¿Añadir algo? Claudio. Claudio. Muy buenas, muy buenas. Muy buena el resultado de la mesa, ¿verdad? Pero he quedado un poquito preocupada, ¿no? Porque de momento nosotros estamos ahorita mismo en una época de transición, ¿sí? Y quizás los que están naciendo, ¿verdad?, en un futuro no van a manipular libros, ¿sí? Y pues lo manejarán todo a través de las líneas, ¿no?, de lo que es la internet y demás. Y el blog. ¿Cómo hacer si nosotros estamos en esa época que diría yo, bueno, como plantearon, seremos de momento lectores anacrónicos, ¿no? Pero, ¿cómo hacer para que se dé entonces la incorporación de que los buenos críticos literarios, ¿verdad?, se incorporen y entonces se desplace, ¿verdad?, a aquellos que se incorporen al blog y de momento se reemplace entonces a los creadores de espectáculos, ¿no? Porque sería lo que vendría. Creo que ha destapado usted la caja de los truenos, señora. Vamos a ver, ¿alguien quiere contestar? Bueno, si no contesto yo. ¿Cómo hacer? En realidad, yo creo que muchos de los críticos buenos ya se están incorporando a las redes. Creo que además los lectores de las redes son lectores muy avisados y en fin, la gente no es tonta y sabe dónde consultar y a quién leer y a quién seguir. Y además muchas veces, muchas bitácoras tienen ya guías de qué otros autores puedes seguir, de qué otras páginas de crítica literaria son recomendables, o sea, dan muchas pistas. También me gustaría decir a la persona que antes habló sobre lo de la distribución y demás, que ahora son muy pocas las editoriales que no distribuyan sus libros en Internet prácticamente al mismo tiempo y con mucho menos coste además, y es inmediato. O sea que
y que también estar de acuerdo con Nora en que, como decía un viejo crítico, es imposible hoy mismo que un buen escritor pase desapercibido. Primero porque todos los editores están ansiosos de publicar y de descubrir nuevos nombres, y luego porque el flujo de información es rapidísimo e instantáneo. Bueno, perdón, última pregunta. Perdón. No de preferencia al público, así que, bueno, pues siempre que sea una pregunta. Buenas tardes. Muy corto, solamente para agradecerles por este Congreso Internacional y el aporte que nos han brindado. Es realmente valioso y yo considero que en estos momentos en que vivimos realmente no existe, sí existen personas que de pronto desconocen un poco de literatura, pero yo creo que la literatura es tan hermosa que es capaz de trascender, ¿verdad?, todas esas barreras que puedan existir y nos permiten a aquellos que estamos iniciándonos o que estamos en el proceso poder disfrutar y siempre, no importa la profesión del individuo, no importa el estudio que tenga, siempre cada persona tiene una capacidad, una sabiduría que le permite sensibilizarse ante la belleza de la escritura. Y les agradezco infinitamente por todo el aporte que nos han brindado en el día de hoy. Muchas gracias por su reflexión. Y termina... No era mi intención cerrar, tiene que cerrar tú, el señor... quiero hacer un comentario breve. Primero, la señora que nos avisaba que estamos al borde del abismo. Yo no sé si estamos al borde del abismo, lo que sé es que estoy a punto de congelarme. Venía a los trópicos y estoy, pero como si estuviera en Siberia. Y lo otro es un comentario, romper una lanza, o una flecha más bien, en el asunto de las tribus, ¿no?, que Iván mencionaba. Yo soy francamente enemigo de las tribus. Me parece que, lo que no significa que desconozca su existencia, pero soy partidario de la ciudadanía organizada políticamente, que es una agregación de individuos que no se identifican como tribus, sino como una comunidad política. Esto puede parecer muy abstracto, pero creo que está directamente relacionado con el asunto de la crítica literaria. Es en una comunidad como esa en la que podemos tener críticos que podamos discernir como buenos o mejores y que podamos tener también una relevancia como lectores nosotros a la hora de escoger lectura. En las tribus, francamente, creo que no tenemos esas posibilidades. Bueno, pues muchas gracias primero al presidente, después a mis compañeros de mesa y por último y sobre todo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Perdón, oye, yo